Por equivocación mía, creo que fue a la sección D, la que le mandé el correo para el link, se lo mandé de mi correo personal, de mi correo profesional, es JMA Quiroz. Les rogaría a todos compañeros, a todos ustedes, que tomen nota de que este es la dirección de correo electrónico por medio de la cual yo les voy a estar dando información o por medio de la cual también ustedes me van a hacer preguntas. Por Classroom les estaré enviando, tal y como lo hice hoy en la mañana, les estaré enviando las hojas de trabajo que vamos a tener dentro de la clase. La hoja de trabajo número 1 ya se las envié, tal y como lo dije el primer día de clases. La historia del derecho notarial. La historia del derecho notarial la van a leer ustedes, son 2 páginas, es una hoja, sé que es a renglón cerrado, pero ustedes pueden leer el contenido de esta historia del derecho notarial. De ahí haré una pregunta en cada variante, son 6 variantes, haré 6 preguntas. Así que por favor la leen el día del examen, vuelvo a repetir, haré una pregunta a cada uno, no quiero que estudien fechas, sino quiero que estudien nombres. Ahí dice que el primer notario en Guatemala fue Juan de León, ese nombre no me interesa, fechas tampoco, lo que me interesa son aspectos relacionados con los cabildos, relacionados de quién fue los primeros cabildos, cómo se formaban los cabildos, qué era lo que estudiaban los notarios en esa época para poder ejercer el notariado, lo que les hablé el viernes del signo notarial o el sello notarial, son los aspectos relevantes de ese punto. El programa ustedes lo pueden obtener en la página de la facultad, ingresan a la página y donde dice docentes, ahí van a encontrar lo que son programas del curso. Ahí pueden buscar ustedes, el nuestro es el 233, el código del curso Derecho Notarial 1, 233, pueden buscarlo, está un poquito hasta abajo, y entonces van a obtener ustedes su programa. En el programa, el primer punto del programa es el tema de lo que es derecho notarial, los aspectos relacionados con el derecho notarial. Y el punto número 2 era el que yo les estaba comentando, que es la historia del notariado. Ese punto está prácticamente por concluido, se los di en esto para que ustedes lo lean y la comprobación de lectura pues será el día del examen. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes de buenas tardes, de buenas noches. Siempre he tenido un poquito de problema a veces con el audio, compañeros. A algunos les llega con un buen audio y a otras personas, pues yo sé que posiblemente no les llegue así, pero siempre he transmitido de esta manera y la verdad no hemos tenido ningún problema con esto. De todas maneras, si de alguna manera lo puedo mejorar, trataré de mejorarlo. Desde ayer en la tarde estuve haciendo algunas pruebas con respecto a este nuevo curso. De esta manera es como vamos a estar dando de manera virtual la clase. Ustedes en cualquier momento, cualquier duda que tengan, ponen el mensaje, yo estoy ahí pendiente. Rosy Trujillo dice que se escucha claro. Entonces, de todas maneras, trataré de hablar bastante fuerte también para que ustedes puedan escucharlo y no tengamos ningún problema, ¿verdad? Aquí vuelvo a repetirles de esta manera, yo voy a estar pendiente de los mensajes, cada poco estaré viendo los mensajes, bajaré mi lista para determinar si hay alguna pregunta y si no, pues la respuesta para ustedes, los saludos pues desde ya a todos ustedes. Es así entonces, compañeros, como les comentaba, a partir del jueves, cualquiera que desee ingresar, por favor, notarialquiroz@yahoo.com, les informan a sus compañeros de ese tema. Si quieren ingresar, tendrán toda la tarde y noche de hoy, tendrán el martes y miércoles para solicitar el ingreso libre, y de ahí en adelante, pues ya les digo, ya iba llegando a 500 alumnos y solamente tengo 436 alumnos inscritos hasta ahorita. No sé si van a haber inscripciones extemporáneas, pero aún así creo que afortunadamente no vamos a rebasar el número de 450, ¿verdad? Ahorita Charlie Cruz, le comento que sé que están ingresando ahorita, pero por eso lo hice 5 minutos antes de ingresar a clase, aprobé todas. Tuvieron desde la semana pasada, si no estoy mal, yo se los envié desde el día... La semana pasada, si no estoy mal, creo que se los envié martes o miércoles, les envié el link y tuvieron toda la semana, todo el fin de semana para solicitarme el ingreso.
Los que lo hicieron cuando ya empezó la clase o 3-4 minutos antes de ingresar a la clase y ya no puedo, les comento, tengo mi computadora aquí enfrente y con lo que estoy transmitiendo es con mi celular. No puedo entonces tener acceso en este momento a Facebook para dar autorizaciones de ingreso. Por tal motivo me tendría que salir a probarlos y volver a ingresar. Por tal motivo a los compañeros que acaban de ingresar, lo lamento, pero al terminar la clase, esta primera clase, con toda seguridad y certeza, les voy a dar aprobado para que ustedes ya tengan acceso a Facebook, compañeros. Creo que, vuelvo a repetir, tuvieron tiempo para hacerlo, casi 7 días para solicitar la aprobación y lo están haciendo 5 o 10 minutos antes. Pues yo comprendo, ¿verdad?, las situaciones, pero también comprendan ustedes a mí. Henry Villatoro, le comento, lo dije en clase también el primer día, les voy a dejar 8 días el video, la clase se va a quedar grabada, la de hoy se estaría borrando el día lunes, pueden ustedes tomar datos, tomar nota, pueden verla despacio, pueden retroceder, se las voy a dejar en el video. 8 días máximo y el video, pues yo le dejo marcado 8 días y el video automáticamente se borrará a los 8 días, ¿sí? Bien, quiero también comentarles, compañeros, que ya el primer día de clases empecé con el primer aspecto relacionado con el derecho notarial. Les hablé de lo que era el tema de la diferencia entre lo que es el abogado, la diferencia con lo que es el notario. Les dije los temas muy importantes, ¿verdad?, relacionados con este tema de la parcialidad y la imparcialidad. El abogado va a ser siempre parcial, el notario siempre va a tener como estandarte en su vida profesional, tendrá que tener la imparcialidad. Nosotros los notarios somos imparciales, no nos podemos parcializar por el vendedor, ni por el comprador, ni por el fiador. Nosotros los notarios debemos de ser imparciales. La escritura pública que se va a hacer, cuando se realiza una escritura, cuando yo como notario facciono, elaboro una escritura, las personas no van a decir busco a mi notario porque él me va a hacer mejores cláusulas, él me va a proteger. No, la protección es para ambos, la protección va a ser para los dos contratantes, vendedor, comprador, donante, donatario, mutuante, mutuario, todos ellos son los que yo tengo que proteger porque debo de ser imparcial. Lo que sí tengo que hacer con mi cliente, pues por supuesto, ¿verdad?, el trato será diferente, pero documentalmente hablando no puede haber diferencia, ¿sí? Documentalmente hablando tengo que ser imparcial, tengo que decirle a ambas partes cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos y lógicamente tengo que prevenirles a ellos del otorgamiento de un contrato. En el tema del abogado, no, el tema del abogado, ustedes lo saben, el tema del abogado debe ser apasionado, debe de tener pasión hacia su cliente, a su defendido, a su patrocinado, porque lógicamente él sí se va a parcializar. Vean ustedes en cualquier juicio oral, en temas penales, en temas laborales, en temas civiles, cualquier juicio oral, pues una de las partes, el demandante, tendrá su abogado y el demandado tendrá su abogado. En el tema de derechos notariales, solamente un notario, quien es el que le va a dar la dirección, le va a asesorar, va a recibir información para poder realizar y para poder crear un instrumento público, ya lo vuelvo a repetir, lo más humanamente perfecto en el caso del tema del derecho notarial. Esas son, digamos, características muy importantes que vislumbran al abogado y que vislumbran al notario y que en todo caso, sí, esa brillantez que le damos al notario con ser imparcial y al abogado con ser parcial nos da como resultado lo que es la diferencia entre el abogado y el notario. Además de otras diferencias que ya les dije, es un notario, el abogado es todo el tema forense, pues el notario es puramente el tema documental, ¿verdad? El tema de derecho notarial, la función notarial. Y para relajarnos un poco, una diferencia tal vez coloquial entre lo que es el abogado y lo que es el notario, se los comento. El notario, ¿sí? Al abogado, ustedes lo saben, el abogado cuando el abogado que no siendo abogado, que ya terminó sus estudios, ya cerró pensum, ya pues, obtuvo su aprobación en los exámenes técnicos profesionales,
Pero sin ser abogado, él está realizando actividades de abogacía, actividades de litigio, actividades. Ustedes saben que a esta persona se le denomina huizache. Y entonces decimos, esa es una huizachada, ¿sí? Entonces, coloquialmente, esa es como se le dice al abogado. Pues como le decía, para relajarnos y coloquialmente dar otra diferencia en lo que es el abogado y el notario. Entonces, cuando el abogado hace huizachadas o el abogado no es graduado, le decimos, él es un huizache. En el tema del derecho notarial también existe, ¿verdad?, la denominación para esta persona. La persona que sin ser notario, la persona que no tiene, no ostenta su título profesional de notario, pero ejerce la función notarial, porque no debería ser así, ya vamos a ver eso, no debería ser así, pero el otro notario le da su firma, él hace los documentos y él relaciona. A estos notarios se le llaman surupetos, con Z. Surupetos, ¿sí? Y entonces, pues deberíamos decir, esto es una surupeteada, ¿verdad? En el tema del derecho notarial. Es entonces otra diferencia entre lo que es abogado y lo que es notario. El notario se le llama surupeto y al abogado se le llama huizache. Es otra diferencia que van a encontrar ustedes y que en todo caso también podría ser a manera de comprobación de que ustedes están en clase, pues también ponerlo en falso y verdadero, ¿verdad? Al notario que fracciona instrumentos públicos o que autorice, no puede autorizar, que elabore instrumentos públicos sin ostentar el cargo, se le denomina huizache. Sabemos entonces que la respuesta es incorrecta. Y si lo hacemos al revés, que es surupeto, pues sabemos que la respuesta es verdadera, ¿verdad? Eso es la situación, las diferencias que van a ir encontrando ustedes. Les pedí el día de clases, el día lunes, que estuvieran ustedes pendientes de mi ingreso a la clase para que cambien su disquete y digan, hoy estamos estudiando, hoy vamos a estudiar notario, la investidura de la fe pública, que somos imparciales y muchas características que ya les voy a ir yo mencionando en este desarrollo del programa. La petición nuevamente también para el día lunes, que yo esté de manera presencial. Me gustaría ya ver a todos con su código de notariado, que lo miren, que lo vean, que lo observen, porque es un instrumento, sí, de procedimiento, es un instrumento, ya se los dije, que con poca fortuna vamos a encontrar en el código de notariado definiciones, que es notario. No tenemos definiciones, lo que tenemos ahí más que todo son aspectos puramente de procedimientos. Es puramente un derecho adjetivo, ¿verdad? Porque ahí es donde nos dicen qué formalidades tenemos que cumplir, qué formalidades debe llevar una escritura pública, qué formalidades debe llevar un acta de legalización de firma. Y esos instrumentos públicos, pues precisamente por eso existe la teoría formal del instrumento público, porque es la forma, son formalidades que nosotros los notarios debemos de cumplir y debemos de llenar para que el instrumento público no pueda ser redarguido de nulidad, ¿sí? Bien. Solo haciendo una breve referencia, porque ya lo dicté, porque ya lo dije, en el tema del derecho notarial, Wendy solo le corrijo la L, o les corrijo la L. Aquí les escribí, es surupeto, surupeto. O sea, yo les decía a ustedes, es una surupeteada, ¿verdad? Entonces es surupeto. A Wendy solo le corregía entonces la L, que es la con R. La compañera Wendy lo escribió como surupeta y es surupeta. Entonces ya todos saben que es esto, ¿verdad? Surupeto o surupeta en todo caso, si fuere femenino, si fuera una notaria. Bien, dicho esto, les dije a ustedes que el derecho notarial es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. La organización notarial, se los dije en términos muy resumidos, se los digo ahora, son las instituciones que velan por un buen actuar, que velan por una buena prestación de la función notarial.
En el tema de lo que es la función notarial es precisamente el conjunto de actividades que desempeña el notario para cumplir con el objeto del derecho notarial, que ya lo vamos a ver. Tengo que ponerles ahí el objeto también, aquí dentro de la definición, contenido, y aquí vamos a agregar objeto. Objeto. El derecho notarial se lo vamos a agregar porque también forma parte de este conjunto, ¿sí? Conjunto de normas y regulaciones que van en búsqueda de lo que es la creación del instrumento público. Bien, luego tenemos, como ya se los dije, la teoría formal del instrumento público, artículo 29, artículo 31, eso por favor lo ponen ahí en el artículo 29, son formalidades generales, artículo 29. Artículo 31 son requisitos y formalidades esenciales del instrumento público, y en su momento les explicaré a ustedes cómo determinar cuáles son las formalidades no esenciales de los instrumentos públicos. El instrumento público tiene formalidades generales, formalidades esenciales y formalidades no esenciales. Sin embargo, es importante que les comente que la ley solo refiere en el artículo 31, refiere cuáles son con exactitud los 6 requisitos o formalidades esenciales del instrumento público. Más, si ustedes buscan en su ley, no van a encontrar cuáles son las, pues no las van a encontrar determinadas así en un artículo que diga son formalidades no esenciales. Yo les explicaré cómo vamos a obtener, ¿sí? Y el saber cuáles son las formalidades no esenciales del instrumento público. A eso se refiere la teoría formal del instrumento público. Y entonces, terminado esto, vamos a lo que es el contenido del derecho notarial. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? El contenido del derecho notarial, pues si ustedes van en búsqueda de una respuesta al respecto, van a encontrar algunos autores que contenidos del derecho notarial simplemente dicen que es toda la actividad que desempeña el notario para crear el instrumento público. Sin embargo, en algunos otros tratadistas del derecho notarial, que creo que comparto este tema al respecto, pues quiero comentarles que el contenido del derecho notarial son los 5 instrumentos públicos, ¿sí?, que establece la ley, los 5 instrumentos públicos que refiere y que autorizan al notario para que lo haga, que autorizan al notario para que pueda, voy a sacar mi código. Esos son los 5 instrumentos públicos y que prácticamente se va a referir al tema de lo que el notario va a fraccionar. Y vamos a ver cuál es el objeto y van a decir ustedes por qué el contenido es lo que les voy a dictar. El contenido del derecho notarial es lo siguiente, si pueden tomar nota. Escrituras públicas, ¿sí? Escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización de firma, actas notariales y actas de legalización. 2 puntos. Actas de legalización. 2 puntos. Ponen literal A de firmas y literal D de fotocopias de documentos. Literal A de firmas, literal D de fotocopias de documentos. ¿Sí? Ese es entonces los 5 instrumentos, pero el subcontenido continúa con razón de cierre, coma, índice y atestados. Eso es básicamente a lo que se refiere la teoría del derecho notarial, de cuál es el contenido del derecho notarial, hacia dónde se dirige el notario cuando ejerce su notariado, cuando ejerce su función notarial. Su contenido, entonces, repito, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma,
actas notariales, actas de legalización de firmas y legalización de fotocopia de documentos. Constantemente voy a estarles repitiendo a ustedes estos 5 instrumentos públicos porque son los por lo cual nace, y ahorita lo explico, el objeto del derecho notarial, si quieren lo escriben. Para mí es el subtema más pequeño de todo el programa. Es el subtema más pequeño de todo el programa, compañeros. Porque dice que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Fíjense que esta frase es tan sencilla, la creación del instrumento público. ¿Sí? Razón de cierre, índice, atestados. Eso lo vamos a ver más adelante, tenemos un punto para que veamos eso de los atestados, solamente estamos hablando del tema. El artículo 17 del Código Notariado se refiere a los atestados que van en la parte final de los tomos del protocolo. Aquí lo tenemos, atestados, ¿sí? Son los atestados. Entonces, repito, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas, actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de fotocopia de documentos. La razón de cierre, cuando se cierre el protocolo, el índice y los atestados. Eso forma parte del contenido del protocolo o contenido del derecho notarial. Y ahora les digo el objeto. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para eso. Y eso es lo que yo les digo, la frase más pequeña, pero el contenido del mismo, lo que yo les dije que es el contenido del derecho notarial. Y sumamos lo que es el objeto del derecho notarial, para eso precisamente es el derecho notarial. Para eso precisamente se instituye la figura, ¿sí?, de la fe pública. Para eso se instituye ese principio de la fe pública. Para eso se va a vestir o investir al notario, ¿sí?, de lo que es la fe pública. ¿Para qué? Para crear el instrumento público. ¿Y cuáles son los instrumentos públicos? Los 5 que les detallé. Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización, actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de fotocopia de documentos. Eso es precisamente para lo que nace el derecho notarial. Y precisamente el objeto del derecho notarial es crear esos cinco instrumentos públicos. Y si ustedes se dan cuenta, y yo lo digo así, ¿verdad? Y tal vez metafóricamente hablando, lo voy a explicar. Pero lo digo, el notario nace, crece, ¿sí?, y muere, ¿sí? O sea, nace, crece, vive y muere por el instrumento público. Para eso está el notario, para crear el instrumento público, ¿sí? Para eso es precisamente, para crear los instrumentos públicos. Sí, Pablo Monzón, razón de cierre, índice, atestados, no son atestados, y razón de cierre. Para eso vive el notario entonces, créanme. Como digo que es metáfora, entonces digo, el notario nace. ¿Y cómo nace el notario? Cumpliendo con todos los requisitos del artículo 2 del Código Notariado, donde dice cuáles son aquellos requisitos que el notario debe de cumplir para poder ser notario. Y entre ellos, pues está ser del estado celular, de este domicilio, mayor de edad. Pero el título facultativo que el notario adquiere, que al notario le entregan cualquiera de las facultades de derecho de la República de Guatemala, en el caso nuestro va a ser la Universidad de San Carlos, la Facultad de Derecho. Ese título, ¿sí?, ahí está naciendo el notario. El día que el notario le faculten para que pueda hacer escrituras, para que tenga su sello, para que tenga su firma, está naciendo como notario, ¿sí? Y entonces nace para crear el instrumento público.
y vive para crear el instrumento público. Toda su vida profesional, los 30, 40, 50, 60 años que el notario viva, va a vivir ¿para qué? Para crear el instrumento público, para crear cualquiera de los instrumentos, legalizar firmas, autorizar actas notariales, protocolizar un acta, para hacer una escritura pública, cualquiera de las escrituras públicas, para eso vive. Y créanme, digo yo, y el notario muere por el instrumento público. Y preguntarán ustedes, ¿por qué? Porque así es. El notario, pues digo yo, y me pongo de ejemplo, cuando yo fallezca, todo lo que yo escrituré, todos mis documentos que desde 1986 he escriturado hasta la fecha, que primeramente Dios me sea un poco larga y que me permita la vida a Dios, hasta ese momento ahí viví por el notariado para crear el instrumento público. Pero cuando yo fallezca, todos esos protocolos, todos esos documentos, la ley dice que está obligado el albacea, cualquier persona que lo tenga, ¿verdad? O los presuntos herederos, están obligados a llevar todos esos instrumentos que yo hice durante 38, 40 años, están obligados a llevarlo al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Para que yo, después de muerto, todavía esos mis instrumentos públicos que yo hice durante toda mi vida profesional, todavía se puedan obtener copias, todavía puedan facilitarle a las personas la cantidad de copias que quieran. Una escritura del año 1980 que contenía un testamento, una escritura pública del año 2000 que contiene un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y perdieron el título ejecutivo y lo necesitan, una escritura pública de una identificación de persona donde dicen que José Carlos y José Antonio identifican a una misma persona. Esos instrumentos están hasta la muerte. Por eso, vuelvo a repetir, el notario nace, vive y muere por el instrumento público. Y es precisamente entonces el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para eso vivimos los notarios. Nos dicen legalicemos, mire, por favor legalíceme una firma. Hay un instrumento público que se llama acta de legalización. Legalicen estas fotocopias, por favor, que en su presencia la estoy obteniendo. Se llama acta de legalización de fotocopias. Mire, necesito que usted me haga un contrato de arrendamiento, lo hago en la escritura pública, compañeros, y estoy yo ahí haciendo una escritura pública, una escritura matriz. Voy a celebrar un matrimonio y la ley dice que debo protocolizar el acta notarial de matrimonio. Hago un acta de protocolización. Y todos esos instrumentos públicos, los 5 instrumentos públicos que yo les referí, son los instrumentos públicos para los cuales nosotros los notarios nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público. Por eso yo les decía, este tema del derecho notarial, este tema, ¿verdad? Este tema tan importante, el objeto del derecho notarial. Este objeto del derecho notarial pequeño, pero importantísimo, ¿verdad? La creación del instrumento público es el objeto del derecho notarial. Y si en alguna de las preguntas yo les pongo a ustedes en selección múltiple, el objeto del derecho notarial de acuerdo a la doctrina es 2 puntos y les pongo ahí, ¿verdad? La creación de documentos privados, la creación de documentos administrativos, la creación del instrumento público. Esa va a ser la respuesta correcta. Porque ustedes tienen que saber siempre que a lo que van dirigidos cuando sean notarios, y eso es lo que yo les decía el día lunes, la inyección que tengo que provocar en ustedes, que esa inyección les provoque, que yo haga con ustedes, es la motivación que les guste el derecho notarial, que les guste hacer escrituras, que van a legalizar firmas, que van a hacer actas notariales. Eso es precisamente a lo que ustedes van dirigidos ahora. Por eso les digo yo en clase, cuando me vean entrar, el notario, lo que van a estudiar, lo que están buscando ustedes es precisamente obtener el título facultativo, que digan ustedes, soy notario y tengo fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Eso es precisamente a lo que refiere lo que es el objeto del derecho notario. ¿Sí? Por favor, yo les dije que dicto muy poco, hoy solamente voy a dictar las características del derecho notarial, las quiero dictar,
y después voy a explicar las 4 características. Cuando les digo dejo de dictar es porque ya voy a empezar o inicio a explicarles a ustedes para que me pongan la mayor atención con respecto a este tema que les estoy dando, ¿verdad? Estoy muy contento, muy agradecido, compañeros. Hay 148 alumnos conectados. Eso me indica, al igual que el día de la primera clase, que vi totalmente llena y que estaba abarrotada la clase, había gente afuera, pues me da mucha satisfacción. Me pongo de verdad con mucha satisfacción, les digo muchas gracias a los 149, un alumno más, 149 alumnos que están conectados y que están pues en búsqueda de lo que es el derecho notarial, en búsqueda de su segundo título. Les digo segundo en orden de prioridad porque para mí, si fuera por prioridad, yo pongo mi título de notario de primero y mi título de abogado de segundo. Pero, les digo, van en búsqueda de cumplir con el artículo 2 del Código Notarial, lo que es el título facultativo. Quiero que sean buenos notarios. Bien, la primera característica del derecho notarial. Primera característica del derecho notarial. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. En donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Esa es la primera característica. En donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Característica número 2, ¿verdad? Solemniza los actos y los hechos que se documentan en el instrumento público. Solemniza los actos y hechos que constan en el instrumento público confiriéndoles certeza y seguridad jurídica. Confiriéndoles certeza y seguridad jurídica. Confiriéndoles certeza y seguridad jurídica. Característica número 3. La aplicación del derecho objetivo, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos, a la ocurrencia de ciertos hechos y a las declaraciones de voluntad de manera que se puedan crear y robustecer los derechos subjetivos. Y característica número 4 y última. Al derecho notarial
no se le puede encuadrar en la tradicional división de derecho público y derecho privado. Hasta aquí, compañeros, ¿no tienen alguna duda, algún comentario? Nos quedamos con el comentario, el mensaje de Paulo Monzón. Manuel de Jesús, pues estaba leyendo que se podía repetirlos, pero creo que los 5 instrumentos públicos ya los tienen. Solo sería repetirles el índice, la razón de cierre y los atestados, su orden, razón de cierre, índice y atestados. ¿Sí? Bien. Si no tienen ninguna pregunta, si hasta ahorita vamos bien. Yo estaba viendo que los exámenes ya comienzan el 29 de febrero. Tenemos unas cuantas clases para poder cumplirlos o desarrollar los temas del programa de Derecho Notarial para su examen. Muy bien, Edson y Diana, les agradezco. Bueno, ya les dicté, ahora explico. Por favor, atención, porque con lo que ustedes escribieron, con lo que yo les explique, lo van a encontrar sencillamente claro. Dice primero, ¿verdad? Lo digo de otra manera, que el notario confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos que el notario solemniza en el instrumento público, que va a solemnizar en el instrumento público, o solemniza los hechos y actos contenidos en los instrumentos públicos, ¿verdad? De manera que le confiere certeza y seguridad jurídica. Voy a hablar entonces de esta primera característica, compañeros, y voy a mencionar un artículo que lo voy a estar mencionando en clase y que de verdad lo voy a decir así, el caballito de batalla que vamos a utilizar siempre cuando hablemos de la seguridad jurídica, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. María José, la primera característica, yo la dije al revés al principio, pero al principio les dije solemniza todos los hechos y actos contenidos en el instrumento público, confiriéndole certeza y seguridad jurídica. Pero empecé dando la característica al revés. Dije, confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos hechos y actos solemnizados en el instrumento público, que viene siendo lo mismo. Pero si lo quieren copiar así, pues como lo quieran copiar. Básicamente es que confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos, a todos los actos que constan en los instrumentos públicos. Y cuando hablo de instrumentos públicos, regresen ustedes a lo que es el contenido del derecho notarial, a esos 5 instrumentos públicos que la ley le permite al notario que fraccione, que la ley le permite al notario que documente, ¿sí? Esos 5 instrumentos públicos, y al objeto del derecho notarial, que es la creación de cualquiera de esos 5 instrumentos públicos. Entonces, hablemos. ¿Qué es el derecho notarial? Su característica número 1 es: confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos hechos y actos que van a estar solemnizados o que se solemnizan en los instrumentos públicos, que son los que hace el notario, que es el objeto del derecho notarial. ¿Sí? La compañera estaba hablando de la primera, ¿verdad? Sí, perdón, empecé con la segunda, pero voy a explicar la segunda y regreso a la primera. Entonces, confiere certeza y seguridad jurídica. Les estaba hablando del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y lo explico. La seguridad jurídica y la certeza que debe de conferir el notario cuando hace un instrumento público es por la fe pública que él tiene. Pero pensemos que constitucionalmente también, compañeros, constitucionalmente, ¿a quién le corresponde la seguridad de las personas? ¿Sí? Es al Estado. Esa seguridad personal, esa seguridad de las personas le corresponde al Estado.
Pero afortunadamente dentro de la Constitución, la seguridad jurídica le corresponde al notario. La seguridad jurídica le corresponde a nosotros los notarios, los que debemos de conferirle esa certeza, esa seguridad jurídica a los instrumentos públicos que nosotros autorizamos, que nosotros hacemos. Precisamente por eso las partes van en búsqueda del notario, por eso precisamente buscan a un notario para que haya certeza y para que haya seguridad jurídica. A nosotros constitucionalmente eso es. El otro tipo de seguridad le corresponde al Ministerio de Gobernación, a las policías, pero a nosotros los notarios nos corresponde la certeza jurídica, conferir certeza y seguridad jurídica a todas las declaraciones de voluntad, a todos aquellos hechos que ocurren y que se van a documentar en los instrumentos públicos, porque le damos certeza. ¿Por qué? Porque tenemos fe pública para hacerlo constar en los documentos. ¿Y a qué se refiere el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil? Se refiere a que dice: todos los documentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo y por los notarios hacen plena prueba dentro del juicio. Es precisamente esa certeza, esa seguridad jurídica que el instrumento público, que la escritura pública, que un acta notarial, que un acta de legalización de firma o cualquier otro instrumento público confiere certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una prueba preconstituida. Ya estamos nosotros constituyendo una prueba, dándole certeza, dándole seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ese instrumento público, única y exclusivamente, pues lo dice la ley, sin perjuicio de redargüellos de nulidad o falsedad, por supuesto, pero en principio, ¿sí? Iniciamos con que el valor que le estamos dando a ese instrumento público es la certeza y la seguridad jurídica. No podemos dudar, es indubitable el instrumento público. Hasta que no se pruebe la nulidad, hasta que no se le pruebe la falsedad del instrumento público, el mismo es indubitable. Y lo repito, el 186 lo dice, es todo aquel documento autorizado por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario, hacen plena prueba. Y eso es suficiente para poder llegar a la conclusión que el instrumento público confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos actos y hechos que se van a solemnizar en él precisamente. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Ligia Monterroso. Dice: autenticidad de los documentos, pues ya decimos, son auténticos, confiere certeza y seguridad jurídica. ¿Sí? Bien. Luego, compañeros, tenemos el tema de el primero, ¿verdad? El uno que les había dado, es que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. No existen derechos subjetivos en conflicto. Y actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Siempre he comentado y siempre he puesto, si ustedes quieren así, pues un ejemplo, ¿verdad, compañeros? Si nos vamos si nos vamos al mar, nos sentamos a la orilla del mar a ver el mar, vemos hacia el horizonte, y cuando miramos que hay un mar picado, cuando miramos que hay mucho viento, cuando miramos que la existencia de lluvia y que se pone el mar así porque dicen que está picado el mar, pues este tema es precisamente para los abogados, ¿sí? Los abogados están dentro del litigio, los abogados están dentro de un pleito. El abogado siempre va a estar dentro de lo que no hay acuerdo de voluntades. El abogado va a estar precisamente parcializado porque en estos temas de él no hay acuerdo de voluntades, ¿sí? Hay una discrepancia de voluntades. Y entonces precisamente lo que sucede es que el abogado lo que va a pretender es demostrarle al juez, ¿sí?, que el demandante, que su patrocinado, que su defendido tiene la razón. Y el otro abogado hará lo mismo. Por eso decimos nosotros que hay un pleito, y por eso decimos que el abogado no actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, porque la fase normal del derecho es donde no existen derechos subjetivos en conflicto. No hay conflicto, hay acuerdo de voluntades. ¿Cómo le dicen al notario? Magistrados de la paz.
porque nosotros siempre vamos en búsqueda de un acuerdo de voluntades, en búsqueda de que todo sea así como dice, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Y en ese mismo horizonte, compañeros, en ese mismo horizonte, ustedes van al mar y el mar no está picado, el mar está tranquilo, tiene aquella tranquilidad que ustedes pueden ver hasta el fondo, tal vez un pequeño barco que se encuentra al final. Cuando miran esta línea así, es tranquilidad, es paz, ¿sí? Es armonía, es acuerdo de voluntades. Es precisamente esta línea de manera horizontal, es la línea que nos refleja a nosotros, que precisamente nos demuestra ese acuerdo de voluntades, nos demuestra a nosotros como notarios que estamos nosotros persiguiendo el acuerdo de voluntades. Tiene que haber voluntad, tiene que haber una aceptación. Y precisamente dentro de los requisitos elementales, ¿sí?, y necesarios para que concurra el negocio jurídico y que el mismo sea válido, entre esos tenemos que la aceptación no adolezca de vicios, ¿sí? Es precisamente eso. ¿Por qué? Porque debe de haber un acuerdo de voluntades, ¿sí? Que el objeto sea lícito y además, dice, la capacidad legal de las partes. Y que la aceptación, ¿sí?, sea que no contenga vicios. Vicio del consentimiento, es el consentimiento del contrato, y por eso estamos hablando aquí que actuamos dentro de la llamada fase normal del derecho. En el momento que se termina la armonía, en el momento que se termina la negociación, vamos en búsqueda de un abogado. Veámoslo así, cuando un abogado está en un litigio, cuando un abogado está litigando porque la pared o la construcción que están haciendo es demasiado alta y puede causarle problemas al vecino y están demandados, son los abogados los que están en el pleito, son los abogados los que están tratando de dirimir ese pleito, ese desacuerdo de voluntades que existen en ellos. Pero en el momento que estas partes se pongan de acuerdo, que uno va a botar la pared o va a dejar de construir mientras no se haga un estudio técnico sobre la base sólida del suelo y todo eso, entonces van a hacer una escritura de transacción para ponerse de acuerdo. Uno desiste del juicio y el otro se compromete a no seguir construyendo o a botar la pared. Es una escritura de transacción porque hay acuerdo de voluntades. ¿Hacia dónde se van a dirigir esas partes? Porque ya hay fase normal del derecho, porque actúa dentro de la fase normal del derecho, ya no hay desacuerdo de voluntades, se van donde el notario. ¿Sí? Y precisamente de manera, digamos, contraria o al revés, si estamos en una oficina, si estamos en el despacho, en el bufete notarial, y hay acuerdo de voluntades, las partes están de acuerdo y van a celebrar un contrato, o por ejemplo un contrato por medio del cual se va a fijar el pago de una pensión alimenticia. Y en el momento que hay desacuerdo, que dice la señora que no está de acuerdo, que ella quería más y que no se pone de acuerdo, ya no es trabajo del notario, ya no podrá hacer la escritura, no podrá agarrar o tomar la hoja de protocolo y hacer la escritura porque hay desacuerdo de voluntades, no actúa dentro de la llamada base normal del derecho. ¿Y qué tendrá que hacer? Por favor, señores, cada quien busque su abogado y dentro de un juicio, ¿sí?, dentro de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, diriman sus controversias y serán sus abogados los que tengan que decidir al respecto. Eso es precisamente la segunda característica, o la característica que yo le llamo actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, ¿sí?, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Característica número 2. Muy bien. Luego tenemos la característica pública la característica del instrumento público o del derecho notarial número 3. Dice que, pongan mucha atención porque voy a dar ejemplos para que ustedes puedan tomarlo en consideración. Dice que la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos, ¿sí?, y a las declaraciones de voluntad para que se puedan robustecer o crear los derechos, ¿sí?, subjetivos. ¿Qué significa eso?
El derecho objetivo es el que se encuentra, la facultad que tienen todas las partes, la facultad que tiene todo ser humano. Ese es el derecho objetivo. Pero su aplicación del derecho objetivo se ve condicionado a que a la ocurrencia de ciertos hechos y actos para que se pueda robustecer el derecho subjetivo. Y explico ahora cómo está el asunto. El derecho objetivo se encuentra contenido en una norma jurídica y es de aplicación general. El derecho objetivo, si pongo de ejemplo el matrimonio para las declaraciones de voluntad, ¿qué necesitamos para que se aplique el derecho objetivo? El derecho que se encuentra contenido en una norma, que se encuentra en la ley, ¿qué necesitamos? ¿La ocurrencia de ciertos hechos o las declaraciones de voluntad? La ley dice que puede contraer matrimonio. El artículo 78 dice que el matrimonio es una institución social porque un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia, auxilio mutuo, la procreación. Ese es el derecho objetivo que se encuentra contenido en el artículo 78. Pero la ley dice que la característica del derecho notarial es que necesita la declaración de voluntad para que se pueda robustecer el derecho subjetivo de Carlos y de Ana para que puedan contraer matrimonio. El notario no actúa de oficio, el notario actúa a rogación de parte. Por consiguiente, necesita que Carlos y Ana comparezcan ante él y le manifiesten su deseo de contraer matrimonio. Esa declaración que le están haciendo al notario, ¿sí?, hace que se pueda aplicar el derecho objetivo del artículo 78 para que el derecho subjetivo de Carlos y Ana pueda robustecerse y se pueda crear. Declaraciones de voluntad, con otro ejemplo. Dice el artículo 5 del Código Civil que cualquier persona que constante y públicamente utilice diferentes nombres al que tiene en su inscripción de nacimiento podrá identificar su persona. Pero ese es el derecho objetivo, eso es lo que dice la ley, que cualquier persona lo podrá hacer. Pero para que se pueda aplicar ese derecho objetivo tiene que haber una declaración de voluntad, una declaración jurada de Julio César, diciendo que Julio César, Julio Antonio y Julio Miguel identifican a una misma persona, y el notario ya va a crear el instrumento público, sí, para robustecer y crear el derecho subjetivo de José Miguel, que está identificando su persona a través de la creación de un instrumento público. Y veamos la ocurrencia de hechos, que yo lo pongo. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Que cualquier persona que hubiera tenido un hecho de tránsito puede obtener su libertad cuando se generara de lesiones culposas o de homicidio culposo, puede obtener su arresto domiciliario con el fraccionamiento de un acta notarial. ¿Qué necesitamos o qué necesita el notario, además de la rogación, qué necesita el notario para actuar para ese derecho objetivo que se encuentra contenido en el Código Procesal Penal? ¿Qué necesita el notario, además de la solicitud, del requerimiento? La ocurrencia de hecho, dice la ley. Que ocurra el hecho de tránsito, que ocurra ese hecho de tránsito, ¿para qué? Para que el notario sea requerido y entonces pueda, como una de las características, crear el instrumento público adecuado. Y les pongo otro ejemplo. La ley dice, Código de Comercio, que cuando no es pagado un cheque por falta de fondos, falta de pago, no se paga por falta de fondos, por cualquier otra situación o circunstancia, dice, el notario faccionará acta notarial de protesto de cheque o protesto de una letra de cambio. Pero ¿qué necesita el notario? Que ocurra el hecho, que ocurra el momento, la circunstancia de ir a la ventanilla y que le nieguen el pago a don Jesús porque el cheque no tiene fondos, o por mal endoso, o por firma no autenticada, por lo que ustedes quieran. Pero vamos a protestar el cheque, pero necesitamos que ocurra el hecho. Es precisamente con esos ejemplos que yo les quiero decir a ustedes que esa característica del derecho notarial, la tercera característica es la aplicación del derecho objetivo, se encuentra condicionado a la ocurrencia de hechos y a las declaraciones de voluntad. ¿Sí? Si no hay comentarios o preguntas, creo que hasta ahí vamos bien. Y para terminar la clase, compañeros, la última característica de derecho notarial. ¿Cuál es la última característica? Que el derecho notarial no puede, ¿sí?,
no puede estar dentro de la división tradicional de lo que es derecho público y derecho privado, ¿sí? No podemos encuadrarla diciendo el derecho notarial es derecho público, el derecho notarial es derecho privado. No podemos encuadrarlo, precisamente porque el derecho notarial es un derecho autónomo, tiene sus propios principios, sus propias normas. Por consiguiente, en esa tradicional división de que decimos nosotros, el derecho civil es del derecho privado, ¿sí? Derecho penal es derecho público. Nosotros no podemos decir o encuadrarlo, decir dónde lo vamos a encasillar. Lo encasillamos aquí o lo encasillamos allá. No se puede, ¿sí? Esa es otra de las características que tiene el derecho notarial, teniendo sus propios principios, sus propias doctrinas, ¿sí? Que lo hacen totalmente diferente a esto, ¿sí? Muy bien, compañeros. Si no hay algún comentario, si no hay alguna pregunta, primeramente Dios, nos vemos el día viernes siempre a la misma hora, a las 17:45, a las 6:15 de la tarde, para que continuemos con el desarrollo de estos puntos. Nos toca fuentes del derecho notarial, principios del derecho notarial y otros aspectos que vamos a ir viendo dentro de lo que es el punto del derecho notarial. Les deseo muy buenas noches, compañeros. Les agradezco a ustedes su tiempo. Les agradezco que hayan terminado 150 alumnos en clase de los 220 que tiene la sección. Son 70 alumnos que no se conectaron, pero afortunadamente, compañeros, se conectaron más del 50%. Enhorabuena, me siento contento y espero, compañeros, que de alguna manera ustedes vayan viendo el derecho notarial de manera positiva, de manera contenta, de manera alegre, de cómo ustedes van a ser notarios y qué es lo que van a hacer como notarios, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, compañeros, por sus comentarios. Muy buenas noches a todos ustedes. Que Dios les bendiga. También bendiciones para su casa. Nos vemos el día que viene.